Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos amados. Vamos a leer la escritura. Bienvenidos todos. Vamos a leer la escritura. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20 y 21. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que por medio de ella nos instruyas, nos edifiques en Cristo. Gracias, Señor. Esta noche nos corresponde la sexta entrega de la doctrina de Jesucristo. Y en esta sexta entrega vamos a estar abordando tres temas. Vamos a hablar de la impecabilidad de Jesucristo. Vamos a hablar de la kenosis de Jesucristo. Y vamos a estar hablando de las dignidades de Jesucristo. Comencemos con lo número uno, la impecabilidad de Cristo. Hay una serie de conjeturas, interpretaciones, pensamientos humanos que muchos han usado para contrariar la fe cristiana, para provocar la fe cristiana o para ponerla en tela de juicio, en tela de dudas. Y algunos se preguntan si Jesús tuvo la posibilidad de pecar. O sea, si Jesús realmente, si era posible que Jesús, siendo hombre, cometiera pecado. Al final, si eso fuese una afirmación, es decir, si fuese real que Jesús, mientras estuvo en su vida de su primer advenimiento, en su ministerio público, en su vida natural, ¿pudo pecar o no pudo pecar? Es más, la palabra de Dios también dice que ciertamente Jesucristo fue tentado en todo. Entonces pensemos, ¿cuáles serían las tentaciones que Satanás ha usado con nosotros? Bueno, desde Eva, recordémonos que cuando Eva peca, hemos dicho, Eva primero vio el fruto, luego percibió el olor, la vista, el olfato, alargó su mano, tacto, cortó el fruto y luego lo comió, el gusto. Y con sus oídos, el oído, escuchó la voz de la serpiente. Y Pablo dice en Corintios, me temo, o en el Nuevo Testamento dice, me temo, que de la misma manera que la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados. En otras palabras, todas las tentaciones de Satanás es un ataque constante contra nuestros sentidos. Dios en nosotros depositó instintos. Hemos dicho instintos naturales, como el instinto de la alimentación o preservación, el instinto de la procreación, el instinto de la seguridad, etcétera, 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 de los instintos que Dios puso en nosotros. Y atacando esos instintos o
pervirtiendo o desviando esos instintos, Satanás ataca al ser humano, pervierte la obra de Dios en el ser humano. Y solo por decir algo, la Biblia dice que Dios es amor, pero ese amor pervertido tiene diferentes connotaciones como lujuria, concupiscencia, inmundicia. Esa es una perversión total del diablo a algo bueno que Dios hizo. Entonces Satanás ataca y ataca por medio de tentaciones lo bueno que ha hecho Dios, lo perfecto que ha hecho Dios, lo desvirtúa, lo contamina, lo sataniza, lo convierte en algo negativo, nefasto, contrario al deseo de Dios. Y ese es el afán del diablo: tentar, 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 tentar. Ahora, en el mundo cristiano hemos dicho que mientras más alta es la posición del creyente en el cuerpo de Cristo y en la iglesia local, más fuertes son los ataques del enemigo. Y fíjese cómo es la cuestión: el creyente carnal, aquel que se descuida y vive una vida bastante mundanalizada, ese no tiene tentaciones. El diablo no lo tienta. ¿Y para qué lo va a tentar si ya son cheros, ya son amigos, ya son los dos coyotes del mismo piñal, ratas de la misma loma, o ratas del mismo piñal, ¿verdad? Coyotes de la misma loma. Ahora, cuando el creyente dice: quiero vivir en santidad, quiero practicar la palabra, quiero esforzarme por agradar a Dios, ahí es donde el diablo comienza a atacar y atacar y atacar y atacar y atacar. Y Cristo en su muerte se dijo una palabra profética y bastante profunda, una frase bastante profunda y bastante fuerte, que estaba escrita en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, y es: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Es decir, que el diablo le gusta irse allá, a la cabeza, a los que están arriba, porque él sabe que en el momento que golpea la cabeza, todo el cuerpo cae junto con la cabeza. Ahora, pensemos lo escandaloso que no resulta que un líder cristiano caiga en pecado, cometa pecado, dé mal testimonio, lo tomen infraganti, en malos pasos y en una vida de enredos y una vida oscura, una vida totalmente mala delante de Dios. O sea, sufre la obra, sufre la iglesia, sufre el cuerpo de Cristo los embates del enemigo. Ahora pensemos: ¿qué sucedería si Jesús hubiera caído en pecado? Bueno, y muchos blasfemos y contrarios a la fe cristiana enseñan que Jesús fue marido de María y Marta, las hermanas de Lázaro, en la ciudad de Betania. Otros le ponen a la María Magdalena, y otros le ponen un montón de gente, hasta la samaritana se la ponen también de mujer a Jesús. Y otros afirman que hoy en día existen descendientes genealógicos de sangre de Jesús, porque Jesús tuvo familia con la Magdalena. Entonces pensemos: si en un momento determinado Jesús comete pecado, ¿dónde queda la salvación? ¿Dónde queda nuestra redención? ¿Dónde queda la esperanza de gloria? ¿Dónde queda la iglesia? ¿Dónde quedan las moradas eternas? Es decir, todo se trunca. Y por eso es que el diablo ha hecho de las suyas para engañar gentes, para provocar interpretaciones y pensamientos, para hacer ver que Jesús realmente pudo pecar. Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes: ¿ustedes creen, vaya, Jesús
Vino, nació de la bienaventurada María, creció, nació en Belén, creció en Nazaret. Y la pregunta es, mientras él era un muchacho, un joven, y después a sus 30 años que comenzó el ministerio, ¿pudo pecar o no pudo pecar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pudo cometer pecado? ¿Y si se hubiera metido con una mujer? ¿Y si hubiera hecho de las suyas y fechorías y un montón de cosas? Pues déjeme decirle que la respuesta de la Sagrada Escritura es que en Cristo es en el único ser humano, persona de carne y hueso, que hubo impecabilidad. Es decir, la posibilidad de pecar en Jesús fue totalmente nula. No existió la posibilidad de que Jesús pecara. Ahora, alguien me dirá, no, pero fue hombre y fue sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Habitó en esta humanidad y tuvo las mismas limitaciones. Por supuesto, eso cabe para reconocer que a Jesús le dio hambre, tuvo sed, le dio sueño, porque era una persona de carne y hueso. Pero eso no significa que tuvo la posibilidad de pecar. Y hay razones gloriosas por las cuales él no podía pecar. Note, quiero leerles, esto está en unos escritos de E. Best, que dice: el punto de vista de que Cristo podía pecar está indicado por la idea de la capacidad de pecar. El hecho de que él no pudiera pecar está expresado por el término impecabilidad. La sugerencia de la capacidad o posibilidad de pecar descalificaría a Cristo como Salvador, porque un Cristo pecable significaría un Dios pecable. La santidad es mucho más que la ausencia del pecado. Es una virtud positiva. Los proponentes de la teoría de la capacidad de pecar dicen: Cristo podría haber pecado, pero no lo hizo. Decir que podría haber pecado es negar la santidad positiva, negar, por lo tanto, el carácter santo de Dios. La santidad es una virtud positiva que no tiene ni un lugar para el pecado ni interés en él. El Señor Jesús no podía pecar porque los días de su carne solo significaban una acumulación de experiencia, no un cambio de carácter. La humanidad santa fue unida con la deidad en una persona indivisible, el Cristo impecable. Cristo no pudo tener más santidad porque es perfectamente santo. No puede tener menos santidad porque es incambiablemente santo. Amén. Eso lo dice E. Best. Ahora, quiero decirle algo. Si usted se va allá al famoso Salmo 51 en el que habla David, David dice: he aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre, reconociendo que el pecado llega a nosotros desde nuestra misma concepción y formación en el vientre de nuestras madres. Más adelantito del Salmo 55, en el Salmo 58 y versículo 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. O sea que en realidad una criatura no necesita crecer para ser pecador. Ciertamente los niños cuando nacen tienen cara de angelitos y uno los mira y tienen toda la cara de inocencia. Bueno, algunos crecimos y esa carita nos acompaña hasta el día de hoy. Cara de inocencia.
de criaturitas, ¿qué dijera? Inofensivas. Y muchas veces uno dice, no, si los niños nacen sin pecado. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que se apartaron los impíos desde la matriz, y como David dijo, en pecado me concibió mi madre, en pecado fui formado. Es decir, que el pecado está ahí. Y Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. Dice que entró por el pecado la muerte. Usted está en la epístola a los Romanos. Y la muerte pasó a todos los hombres. Lea Romanos capítulo 3 en casa. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si quiere ponerle la tapa al pomo, vámonos al Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces, en realidad ya nacemos con la naturaleza de pecado. Entonces, lo que en Adán y Eva fue el origen del pecado, es decir, el pecado original, en nosotros es el pecado heredado. O sea, nosotros no tenemos que hacer ni bien ni mal. Con el simple hecho de nacer, tras ser engendrados por hombre, concebidos por mujer, y seamos el producto de la regeneración o las nuevas generaciones de la raza humana, ya viene el pecado en nosotros. Ahora, acordémonos qué sucedió cuando Cristo pecó. Cuando Cristo pecó, no hubo herencia de pecado, porque ya lo he compartido en otras ocasiones, que la herencia de pecado es cuando el aporte cromosomático de la mujer en el óvulo y la herencia cromosomática del hombre en el esperma se unen en ese óvulo fecundado. Ahí comienza la herencia de pecado, herencias físicas y herencias a nivel psique. Ahí comienzan. Herencia de pecado también, herencia espiritual. Pero en el caso de Cristo, lo hemos dicho, la pregunta de María fue: ¿y cómo será esto que yo voy a dar a luz si no he conocido varón? Era virgen la bienaventurada María. Y el ángel Gabriel le dice a María: no te preocupes, no vas a conocer varón, sino que en tu caso el Espíritu Santo hará morada sobre ti. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, en el caso de Jesús, no hubo herencia de pecado. Amén. Él no tuvo herencia de pecado. Y la posibilidad de pecar nunca existió. Ahora, ¿y por qué Satanás lo tentó? Es que Satanás es bruto. Él creyó que lo iba a tentar porque lo que veía era a un hombre. Y sabía que él tenía todas las limitaciones humanas en él. Y creyó que por ser verdaderamente hombre, podía moverlo, podía arrinconarlo, podía provocarlo hasta llevarlo al pecado. Lo que a Satanás se le olvidó es que Jesús también era verdaderamente Dios. Entonces, el Dios hombre, Cristo Jesús, nunca existió en él la posibilidad de pecar. Ahora, esto debe para nosotros representar un gozo, una paz y una sobreabundante esperanza. ¿Por qué? Porque nunca estuvo en riesgo nuestra salvación. Si Jesús, como dije, hubiera pecado, la salvación se cae.
la salvación hubiese sido un proyecto fallido. La salvación no hubiese sido posible porque se hubiese convertido en un Dios pecador. Pero aquel que se presentó en la cruz del Calvario fue puro, santo, recto, perfecto. Entonces nuestra salvación jamás estuvo en tela de dudas. Jamás nuestra salvación pendía bailando en un hilo. No, no, no. Si algo era segura, era nuestra salvación, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Alabamos a Cristo por eso. Ahora bien, el segundo tópico o tema que necesitamos abordar es la kenosis de Jesucristo. La palabra griega kenosis, diga conmigo kenosis, kenosis. La palabra griega kenosis, su mejor traducción a nuestro idioma es vaciamiento. Dígalo, vaciamiento. Sin embargo, en la escritura ha sido traducido como un despojamiento, que puede ser sinónimo de vaciamiento, vaciarse, despojarse. Pero leamos Filipenses capítulo número 2 y en el versículo número 5, si no lo he encontrado, anótelo y lo lee en casa. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, note, Filipenses, Pablo, hablando inspirado por el Espíritu Santo, dice que Cristo no se aferró a ser igual a Dios. No, el hecho de que era Dios no fue para él cosa de que aferrarse, sino que prefirió hacer una kenosis, un vaciamiento, despojarse de aquello y venir y nacer como hombre sobre la faz de la tierra. Ahora bien, este nacer como hombre y despojarse también ha sido objeto de trampa del diablo y de maquinaciones malignas. Porque dicen algunos que interpretan mal la escritura que el logos, palabra que es usada en el Nuevo Testamento para hablar de el Cristo preexistente, aquel logos se hizo carne. Ahora, ese logos, es decir, en nuestra Biblia aparece como verbo, el verbo de Dios. Lo correcto es logos. Logos, la palabra vivificante. Ahora, ese verbo que dice la escritura, eterno, estaba con Dios. Entonces algunos dicen, Él se despojó para nacer como hombre. Tuvo que quitarse de encima sus atributos divinos. Acordémonos de que Dios es omnipotente, todo lo puede. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está presente en todo lugar. Dios es sabiduría, Dios es infinito,
Dios es espíritu, Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es fiel. O sea, Él, según esto, dejó todos esos atributos sobreterrenos, sobrenaturales, para poder nacer como hombre. Y era por ello que, estando en la condición de hombre, la Biblia dice en los evangelios que constantemente buscaba la oración al Padre, oraba al Padre. ¡Ja! Dicen los que interpretan mal. Ya ven, Jesús en su condición de hombre tenía que orar al Padre porque era un hombre nada más, no había en él deidad, divinidad. Y por eso es que en cierta parte de la Escritura también dice: el día ni la hora nadie la sabe, ni los ángeles. Y dice, ni el Hijo, solo el Padre la sabe. Entonces, ya ven, o sea, hay cosas que el Padre eterno sabe porque es Dios, y que Jesús no las sabía porque estaba en condición de hombre. Ahora, esto también es una artimaña del maligno, porque creer que Jesús era únicamente hombre ha sido una falsa doctrina en la que Satanás, usando mentes torcidas de teólogos torcidos, ha inventado que Jesús nació como hombre, pero el Logos eterno, en el momento de su bautismo, se apoderó de la humanidad y prácticamente lo divino absorbió lo humano. Eso es una herejía. Creer que alguien puede nacer humano y después convertirse en Dios. Hay una religión que cree en eso. Y voy a hacer un poquito al lado la ética, pero eso lo creen los mormones. En la doctrina mormona, usted ahora es hombre, pero usted muere, y ellos creen en ese proceso de vidas y de resurrecciones y proceso, y dicen que un día usted se va a purificar y va a lograr llegar a ser un Dios en determinado planeta, en el infinito y el más allá. Es una locura. La Shema, que era una confesión de fe judía, es una confesión de fe. Dice así: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y en Isaías y en todos los profetas el Señor dice: he aquí, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Una locura pensar que el hombre pueda llegar a convertirse en Dios. Eso es una total locura. Entonces, Jesús no es que nació hombre y que fue absorbido por Dios. No, no, no. Desde su misma formación en el vientre de María estaba desarrollándose el Dios hombre. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús nació y creció, aun y cuando en su humanidad estaba limitado por las limitaciones normales, naturales nuestras, Él nunca dejó de ser Dios. Y sus atributos siempre estaban en Él. Él nunca dejó de ser todopoderoso, eterno, soberano. Nunca dejó de ser. Todos esos atributos siempre estuvieron en Él. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y entonces de qué se despojó? Fácil. Abra conmigo la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 17, verso 5. Y si quiere leemos desde el versículo 1, la oración de Jesús. Mire cómo viene la oración de Jesús. Jesús ora al Padre desde el verso 1 y le dice: Padre, la hora ha llegado.
Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que Jesús había dejado? Su gloria, no sus atributos, no su deidad, no su esencia divina. Dejó su gloria y le dice: Padre, glorifícame así con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese y yo estaba ya contigo. Vuélveme a esa gloria. Y Jesús volvió a esa gloria. ¿Y cómo volvió a esa gloria? Murió, resucitó y fue alzado, y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Y en Hechos capítulo número 7, Esteban, a quien apedrearon, lo lapidaron a muerte, Esteban vio hacia los cielos y dijo: veo los cielos abiertos y veo a Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Entonces, ¿de qué se despojó? De su gloria, de aquella gloria que tuvo. Él estaba allá a la par del Padre, siendo loado, glorificado, alabado y bendecido por ángeles, querubines, serafines, seres vivientes, cortes celestes. Él estaba allá en aquella gloria, pero tuvo que dejar esa gloria para nacer como hombre. ¿Me explico? Ahora, esta kenosis de Jesús nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? El valor que la iglesia tiene para Dios. El valor que tiene Cristo o que tiene la iglesia para Cristo. Uno, cuando lee el libro del profeta Oseas, como que no mucho entiende. Y uno dice: bueno, ¿y este Oseas qué le agarró, vea? Porque Oseas se enamoró de una mujer de malos pasos, de mal andar, de mala vida. Le puso cuernos habidos y por haber. Oseas el venado, le decían. Pobre Oseas. Y Oseas la ama. Y la mujer Gomer le da hijos a Oseas. Y aun y cuando ella está con Oseas y le ha dado hijos a Oseas, se le va y cae en las andanzas, va en las manos de alguien que la tuvo esclavizada en la prostitución. Pero Oseas la recordaba con amor. Y Jehová le dice a Oseas: ve y ama a esa mujer adúltera, pero ámala. Y Oseas se va y le encuentra que estaba cautiva. Y el ahora dueño de aquella mujer le dice: si la querés, pagá. Yo no sé cómo usted mira esto. Oseas era santo, justo, profeta de Jehová, varón íntegro. ¿Y que acaso no habían mujeres en el pueblo de Dios de la talla, de la dignidad y de la altura de Oseas? Por supuesto que hubo, o posiblemente hubo, pero no. Oseas amaba a la tal Gómez y así dijo: no, es que yo la amo.
Y le dijeron, no, no te va a salir gratis, tenés que comprarla. Y llevó las piezas de plata. Por eso es que la plata también significa redención. Y a precio él compró la libertad de su esposa. Ahora, pensemos. Cristo sentado a la diestra del Padre. Y dice, voy a dejar mi gloria por ir por esa iglesia, que será una iglesia sin mancha, sin arruga, santa, justificada, renovada, bendecida. O sea, para que Jesús se haya despojado para venir por nosotros. ¿Qué le dice eso? Eso nos habla del gran amor del Señor por nosotros. Él lo dejó todo por usted y por mí. Él dejó su gloria por usted y por mí. Se hizo hombre por usted y por mí. Llegó a la cruz por usted y por mí. ¡Aleluya! Entonces tiene que enseñarnos el gran amor de Dios. Muchas veces Satanás, que el Señor lo reprenda, le lanza a usted dardos a su mente. Nadie te quiere. Todos te odian. Mejor comete un gusanito. Y usted dice, es cierto, los chuchos me ladran, las hormigas me pican, nadie me quiere. Y usted le hace caso al diablo y se siente solo. Yo soy solo, yo no tengo quien por mí. Piense, medite, recapacite. Hubo uno que lo dejó todo por usted y por mí. ¿Cómo que somos solos? Yo no soy solo. Dios es conmigo y es con usted. Y lo que la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces la kenosis habla del gran amor por el cual Dios dejó su gloria para venir por nosotros. Alábele que Él vive. Glorifique el nombre del Señor. Y finalmente, el último tema que vamos a compartir es las dignidades de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, habiendo hecho una obra perfecta, porque Él es sin pecado, el único ser en el que hay impecabilidad, y dejando su gloria por nosotros, ahora hay tres dignidades que nosotros tenemos que conocer. Dignidades, es decir, virtudes, cualidades que están en el Señor. Cristo es profeta. La primera dignidad de Cristo, Cristo es profeta. Recordemos lo que dijo Moisés. Profeta como yo les levantará el Señor. Ese profeta como Moisés, que habría de venir y habría de bendecir al pueblo, es nuestro Señor Jesucristo. Profeta. Hay versículos como Isaías 42, versículo 1, yo lo leo, dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. En otras palabras, usted puede leer Romanos 15:8, Marcos 6:15, Juan 4:19, Juan 6:14, Juan 9:17, Marcos 6:4, Marcos 1:27, y en todos estos versos se habla de esa dignidad de Cristo como profeta. Ahora, quiere decir que el que tiene la facultad de transmitirnos todo el proyecto de Dios es Cristo. Entonces, si lo dijo Cristo, es palabra de Dios. Hay verdades
que Cristo las enseñó en su ministerio terrenal. Y voy a decir algo. Por allá andan algunos diciendo, no, es que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Y otros diciendo, no, es que el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es todo un tema y hay que escudriñar la Escritura, hay que ir a muchos versículos para que al final crear la convicción de cuál es la manera correcta. Hoy no estamos en el tema del bautismo, pero sí hay algo pertinente. Es decir, que tiene que ver con nuestro tema. Y es, ¿quién dijo bautícense en el nombre de Jesús? Fue el apóstol Pedro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bautícense en el nombre de Jesús. Como dije, mucho que enseñar, mucha tela que cortar. En su momento lo vamos a discutir. Pero, ¿quién dijo bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién fue que lo dijo? Jesús. ¿Quién es mayor? ¿El soldadito raso o el capitán o el general? El coronel, capitán, general. El general, no hay para dónde. Entonces, en ese hilo de pensamiento, ¿quién es mayor? ¿Pedro o Cristo? Entonces, ¿por qué está discutiendo usted? No, es que Pedro dijo. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué seguimos averiguando si a Jesús dijo la forma correcta? No, pero es que Pedro en la práctica bautizaba según la fórmula que Jesús, porque Pedro era obediente a Jesús. Amén. Entonces, Cristo es el profeta. Él dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que no hay que andarse buscando. Él es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conozca a Jesús. Conociendo a Cristo, usted conoce la verdad del profeta de Dios. Cristo también es sacerdote. Hebreos capítulo número 8. Bueno, todo Hebreos 8, ¿verdad? Dice, voy a leer solamente el verso 3, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no con el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Y entonces Jesús se convierte en el sacerdocio perfecto, en el sacerdote perfecto. Si nos vamos al capítulo 7
versículo 17 dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 7:21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, los sacerdotes del culto levítico o del culto del pueblo de Israel, ellos presentaban ofrendas para cubrir los pecados de los miembros del pueblo de Dios y de la nación en total, pero eran sacrificios imperfectos que solo cubrían el pecado en cuestión, pero en el futuro habría necesidad de nuevos ofrecimientos, porque el sacrificio solo cubría los pecados de ese año en el día de la expiación. Pero Cristo entró una vez y para siempre en el santuario y ofreció la ofrenda perfecta para redimirnos de una vez y para siempre del pecado y darnos vida eterna. Entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y finalmente la tercera dignidad de nuestro Señor Jesucristo es Rey. Cristo es Rey. Capítulo 7 de Hebreos habla de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Es Cristo sacerdote y Cristo rey. Y ya lo hemos dicho en los estudios pasados que tuvimos de Apocalipsis, que Él es el rey que habrá de levantar un reino eterno, y que ese reino será una realidad sobre la faz de la tierra en el período profético denominado el milenio. Ahí el Señor implantará su reino sobre toda la faz de la tierra, y su reino será eterno y su reino será para siempre. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Fíjense que cuando en un municipio, en nuestro sistema de gobierno, se elige un alcalde, junto con él se eligen concejales. Pero esos concejales y ese alcalde dejan su lugar después de 3 años en los que tienen facultad. Ese es su periodo. Finaliza el periodo, abandonan sus facultades y ahora pasan a ser ciudadanos comunes y corrientes, y otro que ganó la elección adopta el nuevo gobierno edilicio. También en la nación, bueno, hoy en nuestra nación las elecciones van a ser para 6 años, ¿verdad? Las presidenciales eran para 5, han modificado para 6 años. Entonces, después de 6 años, el mandatario abandona su lugar y debe ser sometido a una nueva elección para ver si logra convencer al pueblo de que le den chance por otro periodo. En el caso de Jesús no. Él se va a presentar, él va a levantar su trono, su reino, y su reino no necesita elección ni voto popular, no necesita el convenio humano, el visto bueno del hombre. Él es rey eterno. ¿Y cuál es lo glorioso? Que si el rey es eterno, sus súbditos son eternos, sus funcionarios son eternos. ¿Y qué dice la Escritura? Nos has hecho reyes y sacerdotes
para nuestro Dios. Y dice que si sufrimos ahora con Él, sepamos que un día también reinaremos con Cristo. Entonces, hermano, la Biblia a nosotros como iglesia solo nos da buena noticia, bienaventuranza, motivo de regocijo, de gozo, de perseverancia. Ciertamente el cristianismo tiene sus pruebas, luchas, porque la Biblia dice que es necesario que por medio de pruebas, luchas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero lo cierto es que en esta palabra profética, el cielo, la vida eterna, la gloriosa eternidad, la salvación y toda la bendición es para nosotros por toda la obra de Cristo. Su impecabilidad nos lo asegura, su sacerdocio, su reinado y toda su obra lo asegura. Amén. Entonces tenemos un Dios todopoderoso al cual amamos, servimos y que nos ha dado poderosas y eternas promesas. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos que alimentes la fe de cada uno por nombre, en Cristo Jesús. Le damos gracias a usted que ha estado con nosotros a lo largo de esta enseñanza. También le invitamos que esté pendiente de nuestras transmisiones todos los martes y jueves a las 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Le esperamos en el amor de Cristo.